adelante. Ya estamos grabando, estamos en línea. Pues muchas gracias a todas y a todos por participar. Voy a dejar a Midori que haga la moderación de la sala de experiencias en campo. Y bueno, cualquier cosa, estoy aquí para lo que necesiten. Voy a estar brincando de sala en sala porque pues, como estoy en parte de logística de organización para ver cómo están yendo. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Claro, gracias Gabriel. Muy buenos días a todas y todos. Es para mí un gusto estar este día como moderadora en este panel de experiencias en campo, utilizando la tecnología para la conservación y protección de los bosques. Y bueno, les explico un poquito la dinámica. Vamos a tener una primera parte donde cada ponente va a tener alrededor de 10 a 15 minutos para hablar sobre su experiencia y después vamos a tener algunas preguntas activadoras para que los panelistas pues, nos puedan interactuar e intercambiar opiniones y pues para que podamos abonar a esta discusión, ¿no? Es la segunda parte. Y bueno, tenemos dos grandes ponentes el día de hoy, se los voy a presentar. El primero es Gerardo Villa Ceballos Fuentes, que es ingeniero industrial y de sistemas, egresado de la Universidad Tecnológica de México, y desde el 2010 forma parte del equipo de Reforestamos México en el área de desarrollo nacional, como coordinador de proyectos en la región centro. Su labor dentro de la organización pues, es principalmente generar alianzas estratégicas entre actores, el sector gobierno, sector privado, ejidos, comunidades y el sector de las juventudes. Y bueno, todos estos actores inciden dentro del territorio, ¿no? Y esto, él genera estas alianzas para ejecutar acciones de conservación y restauración forestal bajo un enfoque de manejo integrado del paisaje y conectividad. Y nuestro segundo ponente es Aitor Vázquez Veloso, investigador y estudiante de PhD en el Instituto Universitario de Investigación en Gestión Forestal Sostenible. Cuenta con estudios en ingeniería forestal y manejo forestal basado en la ciencia de datos, el Data Forest, y es presidente del comité local de la Asociación de Estudiantes Forestales. Entonces, sin más, los dejo con Gerardo. Adelante, Jerry. Claro que sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación, Midori. Y antes que nada, agradecer que me permitan participar en este foro de Bosques y Tecnología, edición 2022, y de igual manera formar parte de esta mesa de trabajo junto con Aitor Vázquez, donde podemos compartirles un poquito de la experiencia que hemos tenido en campo. Bien lo decías, ya tenemos ahí ya más de 10 años haciendo este tipo de acciones de restauración y conservación, obviamente siempre a favor de los bosques y sus habitantes. Entonces, yo les quiero platicar un poco de cómo en el área donde estoy, que es en el área de desarrollo nacional, hemos implementado o desarrollado un poco el uso de la tecnología. Y como antecedentes, quiero comentarles que, por ejemplo, antes de la pandemia, pues nosotros llevábamos acciones de restauración forestal, en su mayoría las reforestaciones, donde los aliados daban un seguimiento más cercano a las acciones que se podían llevar a cabo en campo, al asistir justamente a actividades de voluntariado y de participar de manera directa en estas plantaciones. Pero durante la pandemia, pues muchos de nuestros aliados, al tener ya restringidas algunas medidas de seguridad sanitaria, pues realmente ya no podíamos hacer estos eventos de voluntariado de manera presencial. Pero muchos de nuestros aliados siguieron comprometiéndose a favor de los bosques y sus habitantes, invirtiendo o adoptando este tipo de actividades o de acción de conservación y restauración, pero solamente con la participación de los elementos de las brigadas forestales comunitarias, que son las encargadas, que son las que en el 2020 y en el 2021 fueron las encargadas de llevar a cabo todas estas actividades de plantación, de mantenimiento y de seguimiento por estos años de pandemia, ¿no? Entonces, ya teniendo esto como antecedente, donde nosotros podíamos contar con la participación activa de las empresas y su voluntario, en el año pasado justamente surge la necesidad de cómo poderle reportar a estos aliados que invierten de manera responsable a favor de los bosques en acciones de conservación y restauración, de una manera que sea transparente y eficiente.
Entonces, principalmente surge esta experiencia con un donante o un aliado internacional, donde pues cómo nosotros podemos reportarle justamente en temas de transparencia y eficacia los resultados que se están llevando a cabo en campo, ¿no? Porque muchas veces nosotros pudiéramos decir, le mando evidencia fotográfica, le mando los polígonos, le mando, pero cómo realmente ellos se dan cuenta de que los trabajos se están haciendo en tiempo real y justamente en el lugar donde nosotros estamos diciendo que los aliados están adoptando sus esfuerzos o sus inversiones en el territorio, ¿no? Entonces, este donante internacional se llama Ecosia y ellos nos proporcionaron una herramienta, una aplicación que se puede bajar por parte de o mediante el celular, solamente por Android, todavía no tienen como la aplicación de iOS, pero esta aplicación se conoce como Agbo o HBO, pero normalmente le podemos decir Agbo. Nosotros la podemos encontrar ahí en el Google Play, pero necesitamos, por ejemplo, la autorización, en este caso de Ecosia, para poder accesar a todos los instrumentos o mecanismos y la metodología que tiene la aplicación para poder registrar estos datos, ¿no? Entonces, primeramente, nosotros al conocer esta tecnología, pues nos dan una pequeña capacitación, una pequeña inducción de cómo utilizarla para poderles prácticamente monitorear todos los trabajos que se están realizando en campo. Ecosia el año pasado adoptó más de 100,000 árboles. Ellos están en Holanda. Entonces, ¿cómo desde Holanda pueden verificar que realmente esos 100,000 árboles se están introduciendo justamente en los polígonos o en las áreas que nosotros estamos destinando para estas acciones? En la aplicación, básicamente es muy amigable. Se puede meter lo que son los nombres de los representantes ejidales, todo lo que es el comisariado o todos los que forman parte de la mesa. El polígono del área a intervenir. Aquí no nada más es como meter un XML, ¿no? La aplicación te hace que camines durante todo el polígono. Imagínense, para ese evento, para esa actividad de 100,000 árboles, fueron más de 200 hectáreas. Entonces, ahí sí te hace que camine, igual como si se caminara con un GPS, pero a través del celular, caminas, trazas toda la ruta del polígono donde se van a plantar estos 100,000 arbolitos. También puedes introducir lo que son las especies que se van a reforestar, los viveros de dónde vamos a obtener nosotros la planta, que sea obviamente de las especies locales, obviamente no introducidas, porque también eso afecta mucho en la toma de datos que posteriormente les voy a comentar. Y bueno, temas como la latitud, longitud, altitud, pero lo más importante que nosotros identificamos en esta aplicación son las fotos, o sea, la evidencia fotográfica que uno puede tomar a través de la aplicación, ya que puedes tomar fotos de cómo eran las condiciones inicial del predio y fotos durante la reforestación, de cómo la gente de la comunidad o de las brigadas puede o está llevando a cabo estas plantaciones o esta reforestación. Pero estas fotos son con geolocalización. Eso significa que nosotros, a la hora de cargar las fotos o de tomarlas desde el mismo celular o del equipo, se cargan a la aplicación y bueno, posteriormente ya allá en gabinete, a lo mejor descargan estas fotos, pero ya llevan la coordenada exactamente de dónde se tomó esa foto, donde efectivamente se puede verificar que los trabajos de reforestación, que la inversión que se está destinando en campo, justamente se está destinando efectivamente al predio que se está adoptando por este donante, ¿no? Entonces, eso fue lo que aplicó el año pasado. Nosotros, a través de esta aplicación, sí tiene como tiene como su chiste, porque necesitas como en algunas partes señal de uso de datos móviles. Entonces, como de repente ahí como que puede variar un poco la información en cuanto la señal no se vaya ajustando, ¿no? Pero bueno, este año, en este 2022, algo que nosotros identificamos que también es muy, muy novedoso y muy importante, es que nos dijeron, te habilitan como ciertos campos para que tú puedas estimar el índice de sobrevivencia de la plantación que se estableció un año antes. Esto normalmente nosotros tenemos un método
método tradicional, donde vamos a campo, tomamos el índice de sobrevivencia a través de un método que puede ser, utilizamos, por ejemplo, una cuerda de 5.6 metros de largo para hacer muestreos en una superficie dentro del polígono de 100 metros cuadrados. Y de ahí, en ese muestreo, en ese polígonito, se toman en cuenta los árboles vivos y los árboles muertos. Entonces, ahí es como nosotros, de manera manual, hacíamos la medición del índice de sobrevivencia de un año a otro. Pero con esta aplicación, nosotros justamente cuando pasa un año, se tiene que estimar la sobrevivencia que tienen las reforestaciones. Y justo en el mes pasado, nosotros hicimos el primer experimento de cómo calcular la sobrevivencia, pero utilizando esta herramienta. Aquí básicamente es una herramienta diseñada con protocolos que ya se establecen desde allá de Holanda, que permiten estimar la sobrevivencia a través de la toma de diversos datos de campo. Aquí, por ejemplo, es tomar dentro de ese polígono distintos puntos de muestreo y cada punto es una coordenada central por cuadrante, norte, sur, este y oeste. Y entonces ahí se tiene que tomar, de estos cuadrantes, se tiene que identificar el árbol de los que se reforestó vivo. Si está muerto, te tienes que ir así sean 3, 4, 5, 6 metros de distancia, que identifique el cuadrante, un árbol vivo de los que se haya plantado. Eso es lo que se tiene que colocar justamente en la aplicación. Y al final, bueno, para este ejemplo del año pasado de la reforestación de las 200 hectáreas, pues hicimos un muestreo de casi 50 puntos. Entonces aquí realmente al término de poder meter los datos a la aplicación, pues ya te estima cuánto es el porcentaje de sobrevivencia o de éxito que va teniendo la plantación, tomando en cuenta estos algoritmos y esta metodología, ¿no? Entonces, eso es algo que a nosotros, pues sí nos está como llamando mucho la atención de poder digitalizar, se puede decir, hace rato lo escuchamos en la plática, cómo podemos digitalizar nosotros nuestras operaciones. Entonces, a través de este primer ejercicio y utilizando la aplicación del año pasado y este año, pues también identificamos áreas de oportunidad que justamente lo comentamos y hacemos una retroalimentación con nuestro donante que es Ecosia, para mencionar que hay algunas fallas que nosotros identificamos en la toma de datos, más que nada en la geolocalización de las fotos y de algunos cuadrantes. Tomamos el punto, pero de repente cuando lo bajas a escritorio, de repente el punto te aparece como a 2 kilómetros o cerca del poblado. Eso es como mucho por la falla de no sé si de la señal, que es como muy escasa o nula en campo, pero realmente es para los celulares, por ejemplo, yo lo tengo brújula o del GPS, hay que calibrarlo a cada rato para que tú pueda tomar las coordenadas con el menor índice de error posible. Entonces, eso es algo de lo que nosotros pudimos notar al utilizar esta herramienta, pero inicialmente esto se utilizó o esta herramienta se aplicó por un donante internacional, pero nosotros estamos viendo que también nos puede funcionar de manera local para poderle reportar pues a nuestros aliados, a las personas que pueden sumarse a través de una plataforma que tenemos en Reforestamos México que se llama Adopta un Árbol, donde pueden adoptar desde un árbol, 2 árboles en cualquier estado de la República. Y quizá nosotros estamos trabajando justamente en ver cómo podemos aplicar o crear una aplicación o una herramienta propia que nos pueda permitir justamente bajar o sistematizar toda esta información y que pueda ser más amigable quizá con nuestros beneficiarios y con nuestros aliados. Entonces es por eso que es muy importante esta participación en el foro. Justo lo decía José Carlos, ahorita es importante este primer día mencionar como cuál es nuestra experiencia, el día siguiente los retos y más o menos cuáles serían las soluciones a estos desafíos que podemos encontrar, ¿no? Entonces, la intención de nosotros sí es generar una herramienta de manera local, que nosotros la podamos utilizar en primera,
porque creemos que es una herramienta que puede ser muy intuitiva, que puede ser muy amigable para cualquier persona o cualquier usuario que la utilice. En nuestro caso, visualizamos que los integrantes de las brigadas forestales comunitarias, que son estos líderes de las comunidades que nos ayudan a hacer las reforestaciones o a hacer el mantenimiento y el seguimiento de estas plantaciones, que ellos sean quienes puedan utilizar esta tecnología para poder compartir información en tiempo real y agilizar, por ejemplo, procesos administrativos, que dependen mucho de los avances y evidencias que se pueden obtener en campo para tramitar los pagos, ¿no? O sea, simplemente el ya no tener que ir uno a campo, hacer el recorrido, verificar que las acciones se hayan realizado, poder tramitar el pago de los jornales y todo eso, eso sería más eficiente si justamente en el mismo día que se están haciendo los trabajos, ya sea de brechas cortafuego, de cajetes, de aplicación de fertilizante, de control de incendios, si en ese mismo momento se toma la evidencia, se sube la información, se georreferencia de dónde se están realizando realmente los trabajos, es más ágil y más hábil hacer como todos estos trámites administrativos que muchas veces nos quita, muchas veces no se ve, pero nos quita mucho tiempo el operar, ¿no? Este tipo de acciones. Simplemente, por ejemplo, aquí a mí me toca coordinar la zona centro y por mencionarles algunas áreas que trabajamos, Nevado de Toluca, Faldas del Iztapopo, Villa del Carbón, Santiago Tenguistenco, simplemente para trasladarnos nada más de aquí a los predios. Algunos son de difícil acceso, entonces también te llevas mínimo 3, 4 horas para llegar a algunos puntos. Pero en cambio, si esta tecnología la podemos ocupar o usar a través de estos líderes comunitarios, a nosotros nos ayudaría mucho a facilitar y agilizar mucho los trámites que tenemos con ellos, ¿no? Y bueno, en un futuro, nosotros esperaríamos que este tipo de aplicaciones para el monitoreo y la evaluación de proyectos de conservación y restauración forestal fueran más robustas y permitieran la toma de datos para la estimación de otros indicadores. Porque, por ejemplo, nosotros cuando bajamos o tenemos los datos de una reforestación, venimos aquí a trabajo de gabinete o de escritorio, donde podemos calcular o estimar la cantidad de captura de carbono que puede tener esa plantación a cierto periodo de años. La protección del suelo contra la erosión gracias a la plantación de los arbolitos. Esto significa que tanta cantidad de suelo se retiene gracias a que se está estableciendo el árbol y no que se está perdiendo por temas de viento o de lluvia, ¿no? O de escurrimientos. Y también, hablando de escurrimientos, a lo mejor también la capacidad de infiltración de agua, de lluvia, que estos arbolitos pueden generarse a los mantos acuíferos. Entonces, quizá esto sería algo que a nosotros sí nos gustaría, que ya sacamos de hecho en gabinete, pero si desde la aplicación podemos meterle ahí los algoritmos, toda la metodología para que te saque todos estos indicadores de manera más ágil, sería muy, muy bueno, porque así nuestros donantes prácticamente verían sus resultados en tiempo real. Un donante a lo mejor nacional que quiera hacer una reforestación o que adopte una superficie o tantos árboles en otro estado de la República, solamente con su misma aplicación pudiera justamente darle seguimiento a si ya se terminó la plantación, cuántos beneficiarios o cuántos empleos temporales generó con su participación, con su inversión, como muchos de estos datos que a lo mejor y es más fácil tener en tiempo más rápido, ¿no? Entonces, justo esto es la experiencia que nosotros hemos tenido a raíz de la pandemia, que obviamente no es buscarle ahora sí que lo malo a la pandemia, sino justamente cómo podemos reaccionar ante estos casos, ¿no? Y nosotros vemos una buena oportunidad, el tema de la tecnología, de la innovación y de toda la digitalización que podemos nosotros promover a través de las acciones que ya realizamos en campo. Entonces, hasta aquí puedo dejar un poco mi participación para dejar participar o hablar a mi compañero Aitor y posteriormente, con mucho gusto, las preguntas o dudas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jerry. Qué interesante conocer acerca de las herramientas o aplicación y también que no solo lo pueden usar como las ONGs, que también abonan, ¿no?, al tema del reporteo para las comunidades y cómo agilizar
temas administrativos. Muchas gracias, Jerry. Vamos a regresar contigo más adelante para las preguntas. Y ahora le doy la bienvenida a Aitor. Adelante, Aitor, bienvenido. Creo que no te escuchas, Aitor. ¿Qué tal ahora? Listo. ¿Ahora sí? Te Vale. escuchas perfecto. Perfecto. Vale, yo he preparado una pequeña presentación muy sencilla. Bueno, antes de nada, muchas gracias por invitarme a participar en este foro. Como partimos de realidades diferentes, porque yo soy de España, veo que todo esto, bueno, el anterior participante es de México, veo que en general, por las charlas anteriores, todo va enfocado a una realidad un poquito diferente a la que estoy acostumbrado. Pues yo he planteado mi charla un poco en comparación una comparación de métodos tradicionales y quizás más modernos que se utilizan para la toma de datos y para conocer el estado de los bosques, bien sea con un uso de conservación o bien sea con cualquier otro uso, pero conocer la realidad, el estado actual de nuestros bosques, al final es el punto de partida para cualquier otro trabajo que podamos hacer. Antes de nada, para presentarme, bueno, yo soy ingeniero forestal y como experiencia laboral he trabajado de capataz en un centro de investigaciones en el que he trabajado en el departamento de incendios y básicamente mi trabajo consistía en toma de datos de campo y trabajo de laboratorio. Posteriormente, al finalizar el grado y terminar con ese trabajo, he estudiado el máster en Ingeniería de Montes y Data Forest, que básicamente se centra en la gestión de datos en la gestión forestal basada en datos. Y he comenzado a trabajar como técnico en el LIUFO, que es donde ahora continúo, tanto como investigador como estudiante de doctorado. Entonces, lo que aquí vengo a presentaros es una combinación de mi experiencia previa en el Centro de Investigaciones de Lourizán, más la experiencia que tengo en el grupo que ahora estoy. Así que pasemos a hablar de tecnología. Como os digo, conocer el estado de nuestros bosques pasa por hacer una toma de datos de la que luego podamos analizar con distintos propósitos, sea conocer el estado sanitario, conocer el estado de conservación de un bosque, de cara a realizar tratamientos silvícolas, etc. Y para ello necesitamos la información. Entonces, para esa toma de datos se necesitan distintas herramientas y lo que yo aquí os vengo a presentar es mi experiencia, un poco lo que aporta las nuevas tecnologías a los métodos de toma de datos tradicionales. Entonces, dentro de las variables básicas, la variable más común que se mide en todos los árboles es el diámetro de altura del pecho. El método tradicional e incluso actual para medir los diámetros sería el uso de una forcícula o bien una cinta para aquellos árboles más gruesos y como herramienta moderna, que es básicamente una evolución de la propia forcícula, aparecen las forcículas electrónicas. Quizás el principal problema que tiene el uso de la forcícula electrónica respecto a la tradicional es ese puntito de formación extra que se necesita para conocer su funcionamiento básico, pero en cuanto a las virtudes que nos aporta esta herramienta a la hora de tomar los datos es obviamente la rapidez, porque automáticamente nos crea una base de datos digital que luego podemos descargarnos en nuestro ordenador y se evita además ese paso de transcribir los datos y los posibles errores que eso conlleva.
Y otra de las virtudes es que este tipo de herramientas se puede sincronizar con otras como las que veremos más adelante y realizar una toma de datos conjunta del mismo árbol. En ocasiones, además de conocer el diámetro a la altura del pecho, que es el más común, nos interesa conocer los diámetros a distintas alturas del árbol. Entonces, una de las herramientas usadas para ello de manera tradicional son las forcípulas finlandesas, que nos permiten, bueno, hasta donde nos llegue la pértiga, conocer los diámetros a distintas alturas de nuestro árbol. Y como evolución de esa herramienta al ámbito moderno, aparecen los relascopios, y este que os traigo aquí en la imagen es un criterio que tenemos en nuestro grupo, y lo que permite es, a través de digamos, de un objetivo, nos permite escalar en el tronco del árbol y tomar datos de los diámetros a distintas alturas. El principal problema que presenta este relascopio respecto a la forcípula finlandesa, en mi opinión, es quizás la precisión, porque si es algo que no se trabaja de manera habitual, bueno, desde mi experiencia como que es bastante exigente realizar esa toma de datos, pero en cuanto a sus virtudes, otra vez tenemos la rapidez y el alcance al que puedes llegar con esta herramienta, porque la forcípula finlandesa llegas hasta donde alcance la pértiga, y sin embargo con esta herramienta puedes llegar a tomar datos en alturas mucho mayores. Obviamente, otra de las medidas más importantes de nuestros árboles son las alturas. Como método tradicional para la toma de alturas, hasta donde yo conozco, que seguro que existen muchos más, sería el apeo del árbol, y simplemente con una cinta medir la longitud que tenía el árbol, pero claro, el árbol pues ya estaría apeado. Y otro de los métodos que yo he utilizado en campo, pero con árboles de poca altura, son los jalones. Entonces, simplemente nos permiten conocer la altura de árboles más bien pequeños. Como evolución aparecen herramientas como el Vertex, que básicamente esa parte circular se conecta con la herramienta principal, que es el Vertex, y ambos aparatos están comunicados entre sí. Entonces simplemente con cálculos trigonométricos podemos llegar a conocer la altura a la copa del árbol, a la base de la copa, máximo ancho de copa, en fin, distintos tipos de alturas de un mismo árbol. Como principales problemas que encuentro al uso de esta herramienta del Vertex es la dificultad de su uso dependiendo del tipo de masa y de la pendiente, e incluso del estado del árbol. Si el árbol está inclinado, si el árbol está retorcido, digamos que requiere tener claro el funcionamiento de la herramienta y cómo vas a realizar la medición de ese árbol. Sin embargo, tiene otras virtudes, que son la rapidez en la toma de datos, la comodidad, porque es mucho más sencillo trabajar con esta herramienta que con jalones u otras herramientas, y la precisión, porque una vez conocemos bien cómo tenemos que hacer la medida de cada árbol, dependiendo digamos, de su posición, su estado dentro de la masa, los datos son de alto valor. Otro de los usos que tiene el Vertex es para medición de distancias. Entonces yo lo he usado muchas veces para replanteo de parcelas. Como principal ventaja frente a una cinta métrica común es la rapidez, porque simplemente colocamos el receptor en el centro de la parcela, y lo único que tenemos que hacer es ir desplazándonos en nuestra masa, etiquetando los árboles que están dentro o fuera de nuestra masa, y no tenemos por qué esquivar un árbol, volver hacia el centro, hacia el final, sino que simplemente nos damos un paseo recubriendo la zona límite de nuestra parcela de muestreo. Otra de las medidas que se suele tomar en campo para
para conocer el estado de nuestros bosques es la posición relativa de nuestros árboles. De manera tradicional, aunque yo no lo he hecho nunca, al final aquí la información que se le recopila es rumbo y distancia, entonces como herramientas se podrían utilizar una cinta y una brújula simplemente, y como métodos más modernos están las estaciones totales, que hoy en día tienen una cantidad de funciones que a mí se me escapan, pero la más común es la de posicionar los árboles dentro de la parcela. Respecto a otro tipo de herramientas, la problemática que hemos encontrado con las estaciones totales es su manejo en aquel tipo de masas en las que hay una alta densidad de arbolado o mucha densidad de sotobosque, que dificulta en cierto modo la visualización del objetivo hacia el cual quieres medir. Y bueno, una cosa a tener en cuenta es que para que el trabajo sea relativamente fluido se necesitan dos personas, una con el jalón receptor y otro operando desde la estación total. Sin embargo, la principal virtud es la precisión que tiene en el posicionamiento y su rapidez tanto en la toma de datos como en el postprocesado, dado que recopilamos una nube de puntos. O sea, el resultado final es la recopilación de toda la nube de puntos de nuestro bosque. Eso en cuanto a la posición relativa, pero en cuanto a la posición absoluta necesitamos otro tipo de tecnologías como son los GPS. De manera tradicional, bueno, de manera tradicional no. Hace quizás no tanto tiempo los GPS tenían precisiones que, a no ser que fueran aparatos excepcionales, no eran quizás demasiado buenas, pero hoy en día tenemos GPS con precisiones incluso centimétricas o milimétricas, dependiendo del uso que queramos. Entonces, este tipo de tecnologías son las que solemos utilizar para, conociendo la posición relativa de todos los árboles dentro de nuestra parcela, tomar un punto, la posición absoluta de un punto y replantear así en coordenadas absolutas todo nuestro bosque. La principal problemática de estos aparatos suele ser la cobertura, ya que bajo arbolado suelen tener dificultades para trabajar y sin embargo la principal virtud es, como digo, la precisión, porque hoy en día se alcanzan precisiones de incluso centímetros o milímetros. No obstante, dependiendo del uso que necesitemos, dependiendo de la precisión que necesitemos, hay incluso herramientas tan sencillas como aplicaciones móvil, como puede ser Google Maps o aplicaciones semejantes, como en este caso yo presento Google Maps, que obviamente la precisión es menor, pero la llevas contigo a todos lados y para hacerte una idea de dónde está situado un árbol, una pista, por qué camino has entrado con el coche, por qué camino debes salir, etcétera. Para cierto tipo de información, este tipo de herramientas son muy útiles y yo destacaría de ellas pues, tanto la portabilidad, porque la llevas en tu móvil y nada más, la sencillez de su uso y por supuesto la comodidad, porque no necesitas de un aparato ni de una inversión extra. Y ya por último, otro tipo de herramientas nuevas que se están incorporando cada día más a la inventariación son las herramientas LIDAR, y aquí os presento dos variaciones. El HLS, que es, pues presento a la izquierda, un LIDAR de mano, y un ALS, que es un LIDAR aéreo, que es el que os presento colocado en el dron. Al final estas tecnologías lo que hacen es sacar unas nubes de puntos inmensas, cuyo principal problema es tanto el diseño previo de ese recorrido que vamos a hacer en nuestro bosque para la obtención de datos, como el postprocesado de esos datos, porque digamos que son fuentes de datos muy pesadas, ocupan muchos gigas y la heterogeneidad de un bosque en comparación con otro pues hace que ese postprocesado sea diferente y se encuentren, digamos, un poco de dificultades ahí.
Y por supuesto, en las condiciones climáticas, porque son aparatos que no se pueden usar pues, bajo lluvia, por ejemplo, o incluso el dron pues, no se puede volar en cualquier tipo de condiciones. Sin embargo, en cuanto a sus virtudes, pues es la excesiva cantidad de datos que nos aporta, que en ocasiones puede ser algo beneficioso o incluso no, y que nos dificulte el trabajo de procesado y obtención de información. Entonces, como pequeña conclusión de mi aportación, diría que en general todas estas herramientas, digamos las herramientas más modernas respecto a las tradicionales, lo que nos aportan es una mayor rapidez y precisión a la hora de tomar datos en campo. Sin embargo, el principal problema que conlleva el uso de estas herramientas es su adquisición, por supuesto, porque los precios son mucho más altos que las otras herramientas. Y en ocasiones, tanto como esta, el GPS, la estación total, el Vertex, su incompatibilidad, la dependencia del factor climático, porque no pueden usarse en cualquier tipo de condiciones. Sin embargo, las tradicionales las podemos usar en todo tipo de condiciones. Y hasta aquí mi aportación. Muchas gracias y ahora responderemos a las preguntas y a las cuestiones que se nos hagan. Claro, muchas gracias, Aitor. La verdad, muy interesante como esta comparación entre métodos más tradicionales y modernos, y también que hay algunas todavía mejoras, ¿no?, que se pueden hacer, los retos, los desafíos que todavía existen. Y además, pues bueno, ¿no?, que se necesita cierto conocimiento y ciertas capacidades para el manejo de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que eso pues también representa a veces, ¿no?, una traba, pero que, pues bueno, la academia también es parte de alimentar de técnicos, de especialistas a estas áreas. Y pues bueno, por ahora vamos a empezar con las preguntas. Y la primera es, ¿cuáles son los retos que ustedes han encontrado más desafiantes en la aplicación de la tecnología? Igual, Jerry, si quisieras comenzar, por favor. Ok, yo el reto que más he encontrado es la dificultad de la precisión en la toma de las georreferenciaciones de las fotos. A través de un celular creo que sí es más complicado el tema de que si no tienes datos móviles o señal o red, de repente se complica o se limita mucho la exactitud con la que va a guardarse como esa coordenada, ya sea del polígono, del punto de muestreo o de una misma foto. A diferencia de un GPS, que justamente un GPS sí lo toma, como bien lo decía Aitor, con menor índice de error, ¿no? Entonces, eso es lo que sí hemos encontrado, o al menos yo, al uso de la aplicación que ya les mencionaba, es como la más notoria que podemos identificar que ahí hay como una buena área de oportunidad. Gracias. Aitor, ¿nos puedes compartir tu respuesta? Claro, yo en cuanto a los retos, creo que no es tan solo la toma de datos, de información y por supuesto la precisión de estos datos que se toman, sino también tanto el procesado de la información como su análisis posterior, porque el problema que plantean tecnologías como el LIDAR es que se recoge una cantidad de información tan grande que su postprocesado es, además de difícil, laborioso, se tarda mucho tiempo y el análisis de esa información pues se ve un poco, digamos, entorpecido a muchas veces por la inmensa cantidad de datos que recogen estos aparatos. Y por supuesto, otro reto muy importante es la formación, tanto para el manejo de herramientas de toma de datos, procesado de datos, como para su análisis, porque, bueno, se requiere conocer cómo funcionan los aparatos, qué tipo de análisis se puede hacer mejor con un tipo de datos, con otros.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué estrategias pueden ser aplicadas desde las organizaciones de la sociedad civil y o desde la academia para implementar mejor la tecnología en campo? Ok, para el sector académico, yo considero que se pudieran estimar datos, como lo mencionaba, del tema de captura de carbono, la protección del suelo contra la erosión, la capacidad de infiltración de agua de lluvia en el suelo, entre otros datos que pudieran ser de interés. Entonces, el sector académico creo que sí tiene un papel muy importante justo para poder desarrollar algunas metodologías o algoritmos que pudiéramos implementar o a su vez incorporar a este tipo de herramientas o aplicaciones. Gracias, Jerry. Aitor. Sí, yo por mi parte añadiría también, y de nuevo, la parte de la formación, porque a mí me parece algo muy importante y que en ocasiones los contenidos, las herramientas que nos presentan quizás estén un pelín desactualizadas y quizás bueno, yo presento, claro, el caso de España, que a lo mejor es una realidad un poco diferente. Quizás haga falta dar un pasito adelante y hacer un trabajo por parte del profesorado de eso, de renovación de contenidos. También, a lo mejor un punto que no se ha tenido mucho en cuenta hasta ahora es extender la formación, en este caso forestal, y añadir ese punto de conocer cómo se trabaja con los datos, conocer cómo se trabaja con ciertas tecnologías, eso en general, como actualizar un poco los contenidos formativos. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se podrían desarrollar mejor las capacidades de los usuarios sin experiencia interesados en utilizar tecnología en campo? Ok, digo, como lo mencioné hace rato, digo, yo creo que cualquier usuario sin experiencia pudiera ocupar este tipo de herramienta o aplicación, porque es básicamente una herramienta muy amigable que te va llevando paso a paso y te va diciendo pues cuáles son los datos que hay que subir, si obviamente hay campos que tienen que ser como obligatorios, si no, no te deja avanzar. Entonces creo que es una herramienta o una aplicación muy amigable y que por eso comentaba que hasta cualquier persona puede hacer uso de ella y que para nosotros nuestra visión es de que justamente cualquier miembro o integrante de la Brigada Forestal Comunitaria con los que trabajamos en campo, en el territorio, pueda tener acceso y que le entienda, ¿no? Y que sabemos que es muy fácil pues de usar, ¿no? Entonces yo creo que ahí realmente es algo, es un área muy buena de oportunidad porque es una herramienta que cualquiera puede utilizar. Cualquiera ya está familiarizado con un celular, ¿no? Con un móvil. Entonces, nada más es cosa de la práctica y pues prácticamente ahí ya con eso te resuelve muchas cosas operativas, ¿no? Sí, Aitor. Yo por mi parte soy muy defensor del último mensaje que ha dado mi compañero, que es un poco el learning by doing. O sea, aprende haciendo las cosas. Entonces, aplicaciones tan sencillas como esta que yo he mencionado para la toma de puntos, toma de los caminos que tú recorres, todo eso, he tenido compañeros que me dicen, oye, ¿por qué no me explicas cómo la utilizas? Y yo digo, oye, ¿por qué no intentas simplemente cacharrear un poco con este tipo de aplicaciones? Y digo esta como digo cualquier otro tipo de cosas. Creo que al menos la gente de mi generación pues como que nos hemos acomodado mucho en que nos expliquen las cosas, que nos hagan las cosas y no queremos un poco pasar a la acción, y yo creo que eso es un punto muy importante. Y en cuanto a las herramientas de toma de datos que yo he presentado, entiendo que no todo el mundo tiene acceso a este tipo de herramientas, sea por ejemplo una forcícula tradicional o una electrónica, pero en el momento que se llega a una posición que se tiene la posibilidad de utilizarlas,
aunque no sea necesario, yo las utilizaría para conocer ambas, para conocer cómo funciona una, cómo funciona otra. Bueno, un poco esto que decimos con las aplicaciones, ¿no? Experimentar y tener el conocimiento, un conocimiento más amplio de todas las cosas. Excelente. Y otra pregunta, ¿cómo se imaginan el futuro de las aplicaciones y tecnologías para la conservación y protección de los bosques? Ok, yo me imagino en un futuro no muy lejano, porque ya hemos avanzado a pasos agigantados en el uso de tecnologías. Y digo, apenas hace 2 años nosotros igual ya creamos una plataforma en línea de Adopta un Árbol. En la página de Reforestamos México, cualquier persona puede adoptar un árbol ahora sí que donde quiera que esté. Por ejemplo, Aitor en España o cualquier persona del mundo puede adoptar un árbol. Y yo me imagino justamente que esas personas que adoptan un árbol que no están en México, a través de esta aplicación, puedan ver en tiempo real como el seguimiento, las fotos, cómo va evolucionando los árboles que están adoptando, la superficie que están pues invirtiendo a favor de las comunidades. Entonces yo creo que eso no es algo como como que no está muy lejano, y creo que eso es algo muy viable y muy también que la gente también busca, ¿no? O sea, que tú desde detrás de tu computadora, en tu casa, en tu oficina, puedas ver a lo mejor en tiempo real cómo va el estatus, cómo va el desarrollo de los árboles o de las plantaciones, que uno adopta como empresa, pero también como a título personal, ¿no? Entonces yo creo que es lo que yo vería como a futuro, ¿no? Bueno, yo creo que, como bien dice Gerardo, estamos avanzando a pasos agigantados y que a veces incluso la actualización de uno mismo pues es complicada. Pero yo, si tuviera que apostar por cómo sería el futuro de este tipo de tecnologías, diría que quizás serán tecnologías cada vez como más automatizadas y que incluso haya ocasiones que uno no requiera de ir físicamente a tomar un dato, sino que de alguna manera algún aparato tú hayas programado que haga un itinerario y ese aparato te realice la toma de datos, la toma de imágenes, la toma de, bueno, la información que tú necesites. Yo diría que quizás la automatización o la reducción del esfuerzo de la persona será como el futuro de estas tecnologías. Muchas gracias. Y bueno, ahora por parte de los asistentes, nos comentan si, Aitor, podrías hacer más recomendaciones de aplicaciones para celular que sean útiles. Vale, estaba justo ahora mirando el celular, ahora voy a dejar algún link más. Y otra pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de la relación de nuevas tecnologías y nuevos profesionales forestales? Es decir, ¿qué tanto se proyecta o promueve con los nuevos profesionales forestales el uso de estas nuevas tecnologías? Híjole, tienes el mute, Midori. No, es para quien quiera responderla. Gracias. Ya no te escucho. Ahí es, creo que es que se me fue un poco la señal. Comentabas que qué tanto se ve en temas de educación, ¿no? Esta implementación de estas herramientas o de uso. Sí, o sea, ¿qué tantos se promueven en los nuevos profesionales forestales el uso de estas nuevas tecnologías? Bueno, yo creo que en Reforestamos México tenemos una gran área de oportunidad a través de nuestro certamen de joven emprendedor forestal, que justamente podemos introducir estas prácticas con estos jóvenes para que justamente lo puedan desarrollar en campo. Entonces, creo que ahí también nosotros tenemos una labor muy importante de que todo lo que nosotros pues recabemos de información de este foro, de otros espacios, podamos justamente llevarlo a estos jóvenes, ¿no? Que son estudiantes de carreras afines. Entonces, sí es muy importante
Yo creo que sí se están tomando este tipo de decisiones en las universidades, pero también nosotros como parte del compromiso que tenemos con los jóvenes, creo que también es importante que nosotros promovamos este uso, ¿no? de herramientas y de tecnología. Gracias, Jerry. Un último comentario, Aitor, antes de regresar todos a la sesión principal, por favor. Sí. ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? Que estaba escribiendo. Era sobre cómo los nuevos profesionales forestales están usando estas nuevas tecnologías. Aquí en España, tecnologías como las que presentaba el LIDAR, por ejemplo, sí se está comenzando a implementar. Claro, son herramientas que cada vez son más asequibles por las empresas, pero siguen teniendo un precio alto.